Obligué a mi hijo a hacerse cargo del bebé de su novia, aún sabiendo que no era suyo. Creí estar haciendo lo correcto, hasta que lo perdí para siempre. Mi nombre es Natalia, tengo 39 años, y lo que voy a contar es la única verdad que me queda. Nunca he escrito en un foro, y de hecho, me cuesta horrores siquiera pensar en todo esto, aunque ya han pasado semanas. Tal vez lo cuento para entenderlo, tal vez para perdonarme, o tal vez simplemente porque no tengo a nadie más con quien hablar. Estoy divorciada desde hace 5 años y crié sola a mi hijo, Daniel, que tiene 15. O al menos, lo criaba. Mi ex esposo, Raúl, me dejó después de descubrir unos mensajes que intercambié con un compañero de trabajo. Eran solo palabras, nada físico, pero eso fue suficiente para que se fuera. Fue una separación amarga, pero me quedé con la custodia y, crucialmente, con una pensión generosa. Ese dinero me permitió dedicarme por completo a Daniel. Mi única misión era ser una madre ejemplar, hacerlo bien, y creí que lo estaba logrando hasta el día en que mi mejor amiga, Brenda, me visitó sin avisar. Brenda y yo nos conocemos desde la adolescencia. Su hija, Susana, de 17 años, creció junto a Daniel, eran, literalmente, como hermanos. Esa tarde, Brenda entró a mi casa con los ojos hinchados, su voz al borde del quiebre. Me dijo, necesito hablar contigo. Me senté con ella en la cocina, le serví café. Pensé que era algún problema con su exmarido, o tal vez con Susana. Jamás imaginé la bomba que iba a soltar. Susana está embarazada. Tiene 2 meses. Y dice que Daniel es el padre. Me reí. Fue una carcajada nerviosa, pensando que era la peor broma cruel posible. Pero Brenda estaba seria. El aire se volvió denso, me costaba respirar. Llamé a mi hijo de su cuarto. Bajó con esa actitud despreocupada y desinteresada de adolescente, como si viniera a quejarse del wifi. Le pregunté si tenía algo que decirme. Dijo que no. ¿Seguro? ¿Algo sobre Susana? Su rostro cambió. Le dije lo que su amiga de la infancia, casi su hermana, había dicho. Y ahí explotó todo. Daniel lo negó todo. Gritó, mamá, te juro que no es mío. Nunca tuvimos relaciones, solo un par de besos, nada más. Brenda se levantó de golpe. ¿Estás llamando mentirosa a mi hija? ¿Una cualquiera? Abofeteó a mi hijo en mi propia casa. Te vas a hacer responsable. Eso es tuyo. Y se van a casar. Me miró, esperando que yo reforzara sus palabras, y yo, en un estado de shock absoluto, asentí. Sí. Le dije a mi hijo que debía casarse con Susana. Lo sé. Sé cómo suena. Pero en ese momento, no vi otra salida. Susana estaba embarazada, era la hija de mi mejor amiga. No podía permitir que fuera madre soltera. Y Daniel, bueno, debía enfrentar las consecuencias, ¿no? Pero él se desmoronó por completo, repitiendo que lo estaban acusando de algo falso, que quería estudiar, tener un futuro, que ni siquiera había llegado a eso con ella. Y yo también exploté. Lo abofeteé. Basta ya, Daniel. Sé un hombre. No crié a un cobarde. Lo mandé a su cuarto entre gritos. Brenda me abrazó, me agradeció, me dijo que estaba haciendo lo correcto, que nuestras familias se unirían ahora como siempre soñamos. Pero yo no dormí esa noche. Me quedé mirando el techo, preguntándome si había cruzado una línea, si había forzado a mi hijo a cargar una cruz que no le correspondía. Pero no podía dudar de Brenda ni de Susana. Las conozco de toda la vida. Susana fue como una hija para mí, y pensar que me mentiría era imposible. Entonces pensé que la culpa no siempre viene de afuera. A veces crece dentro de ti, como una decisión tomada demasiado rápido. Y aún no sabía que eso era solo el primer paso de un infierno que estaba por venir. No sabía que todo lo que me venía encima era una avalancha, no de piedras ni de gritos, sino de silencios, de miradas esquivas, de decisiones que tomé creyendo que eran justas. Cuando en realidad eran solo reflejos de mi miedo. Después de aquella noche, intenté acercarme a Daniel, no para pedirle perdón, sino para que entrara en razón. Le llevé el desayuno, le hablé con calma. Le dije que no estaba solo, que yo lo apoyaría, que sí, era joven, pero Susana también. Y que ya no se trataba de ellos, sino de un bebé. Un hijo, su hijo. Él no me miraba, solo repetía como una máquina, no es mío. No pasó nada. Mamá, créeme, por favor. Pero yo no podía, o no quería. Tal vez ya me había convencido de que Susana decía la verdad, porque me dolía más pensar que ella me podía mentir que creer que Daniel me estaba ocultando algo. Le dije que si no asumía su responsabilidad, se acababa su plan de universidad. Vas a tener que trabajar. No puedo permitir que vivas aquí mientras niegas lo que hiciste. Si no quieres ser padre, busca dónde vivir. Ahí lo vi romperse. Y fue eso lo que yo interpreté como aceptación. No eran lágrimas de culpa, eran lágrimas de impotencia.
pero lo malinterpreté. Una madre rota busca señales donde no hay. Una madre culpable empuja hasta donde no debe. Días después, con los ojos hinchados y la voz quebrada, Daniel me dijo, está bien, haré lo que tú crees que es mejor. Yo lo abracé. Lloré de alivio. Le dije que estaba orgullosa, que era valiente, que lo amaba. No escuché el temblor en su voz, no vi el resentimiento en su mirada. Solo me aferré a que todo por fin se estaba arreglando. Llamé a Brenda, le pedí que viniera con Susana. Quería que habláramos los cuatro, que empezáramos este camino como una nueva familia. Ella llegó emocionada. Susana, distinta, callada, evitando los ojos de Daniel. Nos sentamos todos en la sala. Yo anuncié, Daniel está dispuesto a asumir su responsabilidad. Brenda se puso a llorar. Le agradeció. Susana solo asentía como si estuviera repitiendo un papel. Y entonces Daniel dijo, pero solo con una condición. Todos se quedaron en silencio. Quiero una prueba de paternidad. Antes de todo. El ambiente se volvió hielo. Brenda se levantó como un resorte. ¿Estás diciendo que mi hija es una mentirosa? ¿Que estuvo con otros? Daniel mantuvo la calma. No estoy diciendo eso. Solo quiero estar seguro. Es una vida entera. No puedo cargar con algo que no me corresponde sin saberlo. Susana empezó a llorar. ¿De verdad piensas eso de mí después de todo lo que vivimos? Y ahí explotó todo. Brenda le gritó a Daniel que era una basura, que cómo se atrevía a humillar así a su hija. Yo, confundida entre lo que oía y lo que creía, me levanté y lo abofeteé otra vez. Basta, Daniel. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Susana es como tu hermana. Exacto, gritó él con los ojos rojos. Por eso nunca pasó nada. Y nunca, porque no podía. Silencio. Un silencio que ya no era incómodo, era insoportable. Daniel subió a su cuarto. Susana lloraba en un rincón. Brenda me acusó de criar a un monstruo. Me dijo que todo esto iba a terminar en abogados, en tribunales. Yo solo me quedé ahí de pie, sola, con la certeza de que había castigado a alguien que no escuché, no por mentir, sino por decir una verdad que no me convenía. Esa noche dormí con la puerta cerrada, no por miedo, sino por vergüenza. Pero lo peor aún no había llegado. Lo que vino después fue una consecuencia que no había previsto, porque yo en mi arrogancia de madre pensaba que el mundo giraba en torno a mis decisiones. 3 días después de aquella escena devastadora, mientras intentaba recuperar la rutina, tocó la puerta una mujer con traje y una expresión tan neutra que me puso los pelos de punta. Traía una carpeta en la mano. Natalia Rojas dijo. Sí, soy yo. Soy trabajadora social del juzgado de familia. Vengo a cumplir una orden de custodia temporal. Su hijo Daniel pasará a vivir con su padre hasta que se resuelva la disputa legal iniciada por él. Sentí como la sangre me abandonaba el cuerpo. ¿Disputa? ¿Custodia? No, tiene que haber un error. Me mostró los papeles. Todo estaba ahí. Firmado, sellado, legal. Mi exmarido Raúl había iniciado una demanda formal para solicitar la custodia total de Daniel y no lo hizo solo. Fue acompañado de un abogado y de mi hijo. ¿Una denuncia?, le pregunté con la voz hecha trizas. Sí. Él presentó un testimonio escrito acompañado de evidencia digital, mensajes, audios, capturas de pantalla, declaraciones donde usted lo agrede verbal y físicamente, donde lo amenaza con sacarlo de casa, retirarle los estudios y obligarlo a casarse con la hija de su amiga. Todo lo que creí que quedaba dentro de casa estaba ahí, en un expediente. Mi voz, mis palabras, mis errores, mis golpes. ¿Dónde está él ahora?, pregunté. En su cuarto, ¿verdad?, respondió la trabajadora sin mirarme. Asentí. Subió. Bajó 5 minutos después con Daniel. Tenía una mochila lista. Ya estaba todo planeado. Él ya sabía. Yo no pude más. Esto es verdad, Daniel. ¿Tú hiciste esto? ¿Tú me denunciaste? Me miró con unos ojos que ya no eran de niño. No quiero vivir más aquí, mamá. No me siento seguro. No me escuchas. No me crees. Me estás obligando a hacerme cargo de un hijo que no es mío. Te lo grité porque necesitabas reaccionar, porque te estabas comportando como un irresponsable, le respondí, pero ya no importaba lo que dijera. La trabajadora me lo dijo claro, con la evidencia que tenemos y el testimonio del menor, el juez decidió que lo mejor es retirarlo del hogar mientras se evalúa el caso. Lo vi salir por la puerta sin mirar atrás y supe que no era una advertencia, era una sentencia. Días después me llegó la citación para la audiencia. Me vestí lo mejor que pude. Traté de parecer firme, estable, maternal. Me repetí que todo era un malentendido, que el juez entendería que yo no era una abusadora, que solo estaba siendo madre. Me senté frente a mi ex, su abogado y Daniel.
Mi hijo ni siquiera me miró. El juez repasó los cargos. El menor denuncia maltrato físico, presión emocional, coacción para contraer matrimonio y amenaza de expulsión del hogar. Además, se han presentado registros de mensajes y grabaciones de voz donde la madre refuerza dichas amenazas. Mi abogado me miró, me pidió que no hablara. Pero no pude. Yo solo quise que asumiera su responsabilidad. No lo golpeé con intención de hacerle daño. Fue un momento de frustración. Solo quería lo mejor para él. Lo hice por amor. Y entonces Daniel habló con voz firme, sin titubear. Mi mamá me gritó. Me abofeteó varias veces. Me dijo que si no me casaba con Susana me quitaría todo. Nunca me creyó, nunca me preguntó, solo me castigó. Yo no quiero volver a vivir con ella. Quiero estar con mi papá. Quiero estudiar y no criar un hijo que no es mío. No lloré. No lo hice porque sentí que ya no tenía derecho. Porque por primera vez entendí que esto no era solo una crisis, era un juicio y yo era la acosada. El juez fue tajante: custodia compartida, residencia principal con el padre. Visitas supervisadas por ahora. Se suspende la toma de decisiones exclusiva por parte de la madre. Y así, con una frase, un martillazo, perdí lo único que juré proteger. Cuando salí del juzgado, ya no era la misma madre. Raúl dejó de pagar manutención. Brenda ya no me hablaba. Susana desapareció del mapa. Yo solo tenía mi silencio y esta verdad: castigar a quien no escuché me costó lo que más amaba. Los días después del juicio fueron silenciosos y asfixiantes. Raúl, con una rapidez quirúrgica, notificó el cese de la manutención. Me vi obligada a buscar trabajo por primera vez en años. Una amiga me ofreció un puesto como ayudante en una cafetería. Atendía a adolescentes que reían, hablaban de la universidad. Y yo desde el otro lado del mostrador pensaba, ese pudo ser Daniel. Ese era el plan. Un sábado cualquiera lo vi en la calle. Iba con su padre. Llevaba una mochila colgada, auriculares y una expresión relajada. No me reconoció al principio, o fingió no hacerlo. Me acerqué. Hola, mi amor. Se detuvo. Me miró y siguió caminando sin una palabra. Esa indiferencia fue la confirmación. Yo ya no era su madre, era el pasado, el error, el monstruo. Empecé a ir a terapia. La psicóloga me escuchó durante semanas repetir: yo solo quería que fuera responsable. Yo solo intenté protegerlo. Y un día me preguntó: ¿y cuándo lo escuchaste a él? ¿Cuándo confiaste en su palabra? Me quedé en blanco. No le creí. No lo dejé defenderse. No le permití tener razón. Y al final, él solo me pidió una prueba, y yo respondí con gritos, con golpes, con amenazas. Por eso, cuando me preguntan si soy la mala, no sé qué responder. Aún no sabía que el mayor giro de esta historia estaba por venir, que lo que arrancó todo era una mentira y que la verdad, esa que yo nunca esperé, estaba a punto de destruir lo poco que me quedaba. Me aferré al silencio como quien abraza el vacío. Sin Daniel, sin Brenda, sin certezas. Lo único que me sostenía eran las rutinas forzadas hasta que sonó el teléfono. Era Raúl, mi ex. Su tono frío, pero cargado de algo distinto. Ya tenemos la confesión, y dijo. ¿Qué confesión? Susana habló. Lo admitió todo. No era de Daniel. Nunca lo fue. Mi cuerpo entero se tensó. No dije nada, solo escuché. Ella estaba saliendo con otro chico de su colegio. Él la dejó cuando supo del embarazo. Como Daniel era el más seguro, el más confiable, el que venía de una familia funcional, le achacaron el hijo. Brenda ya lo sabía, o al menos lo sospechaba, pero prefirió callar. Pensó que yo lo manejaría y que Daniel, por ser menor, no tendría cómo defenderse. Cometieron un error, dijo Raúl. Daniel no es como ellas pensaban y yo tampoco. Nuestra abogada la citó. Les dejamos claro que si seguían con la mentira, iniciaríamos una demanda formal por difamación y daños. Les mostramos una estimación de los costos legales. Y entonces, Susana se quebró, lloró y lo confesó. Brenda no dijo nada, solo lloró también, pero por miedo. Me desplomé en el sillón. Todo lo que había destruido fue por una mentira. Había golpeado a mi hijo, lo había amenazado, lo había expulsado emocionalmente, todo por defender a una chica que ni siquiera tuvo el valor de decir la verdad. Después de colgar, me senté frente al espejo. No lloré, no grité, solo me miré. Esa mujer había creído estar haciendo lo correcto. Había ignorado la única voz que merecía ser escuchada. Ese mismo día recibí un mensaje de Brenda. Solo decía, no sabía qué más hacer. Tenía miedo. Perdón si te arrastré. Intenté escribirle a Daniel. No para justificarme, solo para decirle, tenías razón. Lo siento, no te creí y ahora me odio por eso. No respondió. Y lo entendí.
Poco después, Raúl solicitó el cese total de la pensión alimenticia y se la concedieron. ¿Por qué tendría que pagarme algo si yo ya no era la responsable de nuestro hijo? Me vi obligada a vender muebles, a cambiar de apartamento. Volví a casa con mi culpa como única compañía. Lo más cruel fue saber que Daniel ya no me necesitaba para protegerlo, solo para perdonarme por lo que yo le hice. Y yo no puedo porque él no fue el monstruo en esta historia. Lo fui yo. Y cuando la verdad finalmente salió, no trajo paz, solo cenizas. Eso fue lo único que quedó, no de un incendio literal, sino de mi maternidad, de la confianza de la mujer que yo creía ser. El hijo que crié durante 15 años, al que cuidé, protegí y creí amar bien, me odia. No me escribe, no me llama, no quiere verme. He intentado acercarme 1, 2, 3 veces. La primera, le escribí que lo amo. La segunda, le dije que estoy orgullosa de que haya sabido defenderse. La tercera, solo escribí lo siento. No hubo respuesta. Raúl, mi ex, me dijo durante la última visita supervisada a la que Daniel no se presentó, puede verte si quiere, pero no quiere y no lo culpo. Porque fui yo la que dejó de ser madre para convertirme en juez, en carcelera, en ejecutora. Fui yo quien, ante su pedido más lógico, reaccionó con rabia, violencia y desprecio. ¿Saben qué es lo peor? Que Susana también era como una hija para mí y por eso le creí a ella. Le creí por afecto, por apego, por miedo. Miedo a que el mundo que conocía, la amistad con Brenda, la imagen de Susana como chica buena se derrumbara. Y por sostenerlo, dejé caer a mi hijo. Ahora vivo en un apartamento más pequeño. Trabajo más de lo que descansa mi cuerpo. Ya no tengo ayuda ni manutención y todas las noches me siento en el mismo sillón mirando un celular que no suena, preguntándome, ¿sigo siendo la mala? Soy la mala por obligarlo a asumir algo que no era suyo. Soy la mala por no creerle. Soy la mala por pegarle. Soy la mala por querer que hiciera lo correcto cuando yo era la que estaba equivocada. O soy solo una madre asustada que actuó desde el error más humano, el miedo. Lo que más me duele no es lo que pasó. Es que aunque hoy sé la verdad, no puedo repararla. No hay vuelta atrás. No hay perdón automático. No hay reset. Perdí a Daniel no por lo que le exigí, sino por cómo lo miré cuando me suplicó que le creyera y no lo hice. Hoy miro a las madres que gritan orgullosas que sus hijos confían en ellas y me duele porque yo tenía eso y lo tiré. Así que sí, tal vez soy la mala o tal vez solo fui una madre que quiso controlar lo incontrolable y en el intento quemé lo único que realmente me pertenecía, el derecho a llamarme su hogar. Gracias por leerme. Quizá este post sea lo único que me queda. Una confesión, una expiación pública, un grito de fondo en un lugar lleno de extraños.